Hola, mi nombre es Andrea Valencia. Soy una artista plástica de la ciudad de Cali, Colombia. En esta oportunidad voy a hablarles del diablo, el fin del mundo y la otredad. Para eso he preparado un pequeño grimorio. El concepto de lo monstruoso es una categoría que ha obsesionado al mundo desde tiempos muy remotos. Es importante saber que Europa estableció la condición de lo raro, lo fantástico y lo monstruoso como norma para los rincones más remotos del mundo. Esta categoría, en la tradición del pensamiento occidental, establece aquella división entre lo natural y lo antinatura. En ese sentido, lo monstruoso es una representación por fuera de la norma, y de esta manera lo monstruoso deviene subversivo, borde, ajeno, perturbador y finalmente peligroso. Queda claro cómo los viajeros del siglo XIII al siglo XIV tenían un enorme contenido temático acerca de jerarquías universales con respecto a la parte habitada de la Tierra y respecto al fin del mundo. En los grandes relatos de viaje, Plinio, Isidoro, Mela, Salina, Vicente de Beauvoir o Mandeville, fueron prolíficas las representaciones híbridas, es decir, los componentes humanos versus los componentes extrahumanos. Hermafroditas, pigmeos, gigantes, hombres con cara de perro, por ejemplo. La monstruosidad en el plano de lo simbólico también fue representada por relatos de amazonas, comunidades de mujeres cuyos cuerpos jamás envejecían, caníbales, ciudades completamente adoquinadas de oro. Las visiones de los viajeros, en su encuentro con la alteridad cultural, concretaron muchas de las fantasías idílicas de rareza preexistentes. Los diarios de viajes de los conquistadores, los testimonios de los sacerdotes, de los misioneros y las historias de sus aventuras en tierras lejanas confirmaron cómo ese nuevo mundo poseía características sobrenaturales. Lo monstruoso es una interpretación por fuera de la norma, donde el orden ha quedado absorbido por el caos. Cuando Cristóbal Colón llegó al Nuevo Mundo, Europa ya era una sociedad persecutoria. Ningún tipo de otredad política o religiosa era tolerada. La visión de los conquistadores y de los misioneros europeos que llegaron a América hacía parte de ese alineamiento. Como consecuencia, toda forma cultural nativa fue monstrificada y el Nuevo Mundo fue reconocido como la tierra del demonio. Devenir diablo. Quizá el relato más popular que nosotros los occidentales conocemos acerca de la figura del diablo es a partir del catolicismo, en la que un hermosísimo ser celestial, conocido como el Hijo del Alba, el portador de la luz, un querubín al servicio directo del Creador, en un acto de soberbia extrema, se negó a obedecer y a ocupar una posición subordinada y por esta causa, Luzbel, que significa el ángel de la música, fue condenado al exilio y en su destierro una legión de ángeles fue tras él. Sin embargo, ese demonio al que tememos, ese demonio teológico, mediático, sobrenatural y poderoso, al que también deberíamos temer, no es un personaje eterno,
y su creación, metamorfosis y asentamiento en el imaginario occidental fue un proceso de al menos 1700 años. Todo un recorrido de elaboraciones plásticas, simbólicas e intelectuales modelaron su forma y contenido. América ocupa un interesante capítulo en ese devenir diablo. En su ensayo, La historia del diablo, el francés Robert Houchardlet concluye que Satanás, el separador, el rebelde, el opositor, el ángel caído del Nuevo Testamento, encarna todas las fuerzas de ruptura religiosas, sociales, que han buscado la unidad en Occidente. A nivel plástico, podrían establecerse varios estadios en la evolución de la imagen artística. Yo lo he resumido en 3. El primer estadio sería un estadio animal. Dragones, sirenas. En la Europa de la Edad Media se convivía sin problema entre la realidad que se podía ver y tocar y un mundo poblado de criaturas mágicas y terroríficas en ocasiones. La existencia de seres sobrenaturales con características zoomorfas en su mayoría fueron reductos del paganismo, pero también eran herencia directa del mundo greco-romano y de diferentes pueblos que poco a poco fueron introducidos en el mundo cristiano. De la antigua religión, los monstruos viriles, como por ejemplo los faunos silvestres, los sátiros, los centauros, fueron símbolos de una fuerza natural supracorpórea, que la cristiandad llamó demoníaca. Se plantea la sexualidad como una cosa cargada por una misión maléfica. Uno de los grandes mitos de la cristiandad fue el que plantea que Satanás asumió la forma de una serpiente para tentar a Eva. A partir de la sinuosa forma de la serpiente, la cristiandad elaboró todo un tratado acerca de la relación del cuerpo femenino con la idea del mal, siendo el mito del paraíso perdido uno de los ejemplos más claros de la relación entre sexualidad, monstruosidad y la idea del mal. A su vez, otro de los grandes monstruos de la antigüedad, el dragón, también ocupó parte de la historia y del mito. La nueva dimensión del dragón lo asoció a una encarnación del diablo, creada para provocar caos y sufrimiento. En el libro del Apocalipsis se describe a Satanás como el gran dragón, como la serpiente antigua, y leyendas como la de San Jorge se difunden por toda Europa, representando el triunfo de la fe cristiana contra el maligno. Apocalipsis 13. Juan ve bestias de apariencia feroz que representan a reinos terrenales, que se han degradado y están bajo el dominio de Satanás. El diablo realiza milagros y engaña a los hombres. Apocalipsis 13, primer versículo. Ay, yo me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos tenía 10 diademas, y sobre las cabezas de ella nombres de blasfemia. El segundo estadio podría llamarse la deformidad. Durante siglos, el mecanismo de control del cristianismo tuvo nombre propio, el juicio final. Es transversal a esta idea del cuerpo como un territorio de expiación y sufrimiento para acceder a un paraíso prometido, o recibir el castigo eterno el día del juicio. Lo abyecto es una nueva forma de lo monstruoso,
instaura una nueva economía de la alteridad y expropia a los sujetos de sus cuerpos. Los relaciona con lo impuro, con el pecado, con lo inmoral. El corrupto es la figura socializada de lo abyecto, dice Cristeva. Esta nueva figura del mal, más que asustar, genera repugnancia, asco y desborda los límites del universo humano. Las primeras descripciones del diablo apuntan más a la deformidad que a lo sobrenatural. Encarna el mal en el corazón del hombre más que a un príncipe que reina en los infiernos. Y finalmente, llegamos al estadio de lo demoníaco. También Muchenblet plantea la entrada de Satanás a la escena occidental a partir del siglo XIII, producto del Concilio de Letrán, que marca un nuevo momento en la elaboración de la simbólica del mal. La contratación de pintores y escritores que asumen la construcción de un ser icónico sobrenatural y perturbador, un terrible soberano luciferiano. En la Baja Edad Media, cuando Satanás y el infierno se convierten en un tema obsesivo, persecutorio y se plantea un desplazamiento conceptual hacia lo diabólico, todos los artistas están, o bueno, algunos o muchos están al servicio de esta creación. Dice Dante, acompañado por su maestro, guía, desciende al infierno, que tiene forma de cono hacia abajo, y los nuevos círculos que poseía en que los condenados son sometidos a castigo según la gravedad de los pecados cometidos en vida. En la puerta se advierte, quien entre aquí abandone toda esperanza. Muchos de los pintores empezaron a recrear imágenes terribles de los suplicios que podrían recibir estas almas en el infierno. América y el lucero del alba. Para el hombre europeo medieval, lo demoníaco es del mismo orden del instinto, de la naturaleza en caos, y América es el sumum de ese conflicto. El fraile franciscano Bernardo de Sahagún escribió un compendio enciclopédico sobre la cultura de los habitantes originarios del centro de México. En la historia general de las cosas de la Nueva España se pueden leer muchas historias acerca de cómo los indígenas o los indios consumían bebidas, plantas, hongos y todo tipo de sustancias que los conectaba con el demonio. Se presumía que el demonio yacía en el corazón del Nuevo Mundo. Es claro que los conceptos del mal y el demonio no formaban parte del bagaje cultural de los pueblos originarios del Nuevo Mundo. Cada una de las deidades americanas tenían propiedades dualistas y representaban el pensamiento ancestral del eterno retorno. Creación, destrucción, muerte y vida formaban parte de esa capacidad de entender la existencia como un ciclo interrumpido. A mitad del siglo XVI empezó a surgir una preocupación ética sobre los comportamientos de los habitantes del Nuevo Mundo. Ya Colón había descrito en su diario la admiración que le producía la devoción que los indios proferían a sus dioses. Y a mitad del siglo XVI se consolidó una visión negativa y diabólica de la cultura amerindia. En 1524, después de la conquista de México, Cortés pide a Carlos V un contingente de frailes franciscanos para combatir al demonio. La cruz como símbolo político
Se clavó en el corazón de América en 1536 y entre 1619 y 1660 se presentó el periodo de mayor violencia. Un espacio de muerte se abrió paso. Las joyas de culto, el consumo de las plantas sagradas como el peyote, los hongos fueron llamados brujería aldeana y fueron castigados con la pena de muerte. Los misioneros veían al demonio en todas las representaciones sagradas y quisieron desaparecer toda forma de práctica ancestral. Se usaron las formas más despiadadas de violencia y las prácticas sagradas fueron desplazadas a la periferia y a la condición de clandestinidad. De esta manera, el demonio en el Nuevo Mundo está presente en todo aquello que se represente la condición de otredad. La adoración ceremonial se repliega como forma de resistencia a los territorios oscuros y algunos pueblos casi que se invisibilizan en las prácticas de guerrilla. El fin del mundo continúa. Descolonizar el miedo. A manera de conclusión. Sí, señores, el fin del mundo continúa, existiendo para la mentalidad europea lo negro, lo indio, lo mestizo, lo cheje, y es el demonio por antonomasia, el rebelde de todos los tiempos. Y a manera de conclusión podemos decir que la idea del demonio es un concepto perteneciente a la alta cultura y también a la cultura popular, que en sus elaboraciones plásticas y conceptuales sufrió radicales transformaciones dentro de las cuales la idea de lo supracorpóreo, de lo antinatura, fueron elementos claves para el uso del miedo como estrategia de manipulación y control social. Que América desenvolvió una subcultura del demonio en su incapacidad de identificar a Satanás como algo maligno, y que fue incorporado en las prácticas de sincretismo a su panteón de dioses, y que se demoniza todo aquello a lo que se teme, y que en ese sentido descolonizar el miedo podría ser uno de los viajes más interesantes hacia el fin de ese mundo eurocéntrico y totalitarista.